Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Iniciamos año. Debo contarles que no estuvimos al aire la semana pasada porque se me cruzaron acontecimientos de salud y un duelo familiar, y eso me impidió reintegrarme como había previsto el lunes 4, según la agenda humana. La agenda de Dios es distinta y a esa hay que atenerse con absoluta obediencia. Antes de comenzar el programa en lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo, que será hoy la buena nota y luego tiro al blanco el resto del programa, quisiera compartir dos pesares. Uno, por la partida a la eternidad del padre Jesús Ortega Alguacil, un sacerdote agustino recoleto al que conocí hace décadas, siendo él un joven agustino recoleto y yo un muchachito del barrio del Carmen de Alajuela. Nos conocimos desde entonces y se forjó una relación de amistad respetuosa, cálida, sentida. Un hombre indudablemente entregado al servicio de la fe y al compromiso de su misión evangélica y su vocación sacerdotal. Para el Padre Jesús, nuestra oración por su vida eterna, y para la comunidad agustina y la comunidad del barrio del Carmen de Alajuela, un abrazo solidario en este momento. Ese es un mensaje de condolencia. El otro es por la partida también a la eternidad de Edgar Castro Cabezas. Edgar Castro, conocido como Garo en el barrio Brasil de Alajuela, el padre de mi yerno Carlos Castro y padre político de mi hija Sofía González. Para su esposa Herminia Saborío, para sus hijos Roy, Verónica, Carlos y Sofía, para sus nietos, mi expresión de profundo pesar. Aunque era un desenlace que veíamos venir, nunca deja de ser duro, traumático, difícil, y por eso, ahora que ya se ha despedido desde el punto de vista terrenal, expreso mi cariño, mi solidaridad para la familia de Garo Castro. Así cerramos las condolencias y nos vamos de inmediato con buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche no tiene que ver con Costa Rica desde el punto de vista directo. Tiene que ver con un acontecimiento local, nacional, regional, continental, mundial. El Chapo Guzmán fue detenido nuevamente. Autoridades policiales mexicanas, con la participación de autoridades norteamericanas, con el uso de refinadísimos sistemas tecnológicos para hacer cruces hasta ubicarlo en un alojamiento en la República, el Estado mexicano, permite detener a este capo entre los capos. Antes se dio una entrevista a un actor estadounidense junto a una actriz mexicana, Kate del Castillo, Sean Penn,
y eso le permitió a la policía iniciar un proceso investigativo con pistas un poco más precisas hasta encontrarlo, detenerlo y volverlo a encarcelar. Ahora se discutirá la solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses, y de lo poco que se ha conocido hasta hoy acerca de los contenidos de la entrevista, es interesante observar el desparpajo de un personaje de estos cuando habla de que su capacidad de movilización de heroína, cocaína, anfetaminas supera a la capacidad de cualquier red de narcotraficantes del mundo. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando cuando menciona que tiene flotas enteras de camiones, de aviones, de barcos, de submarinos para el transporte de la droga. ¿Cómo no entender que se diera una fuga como la ocurrida? Me parece que hasta aquí le llegó la historia. Difícilmente no se vaya a dar la extradición, y de Estados Unidos no recuerdo que se haya escapado ninguno de los grandes capos. El último caso que tengo en memoria era una mezcla de narcotráfico y narcopolítico. El general Manuel Antonio Noriega salió hecho un espantapájaros de las cárceles estadounidenses a terminar su condena en Panamá, pero ya se acabó aquel carapiña que podía aterrorizar al pueblo panameño. Me parece que algo así ocurrirá con el Chapo Guzmán. Esa es la buena nota de esta noche. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, con mucha gratitud porque Dios nos permite reiniciar el año en esta cabina, en esta emisora, en esta empresa, y con ustedes, donde quiera que nos vean, que nos escuchen. Hoy me acompaña Rolando González Barquero, que precisamente en esta tarde-noche inició sus estudios de periodismo. Entonces, vean ustedes que al final de cuentas es posible que lleguemos a puerto con alguien que sí sea periodista, más allá de este servidor, porque Carlos, como he dicho, está, dice don Francisco Morales, está pasado de conocimiento, porque Carlos es periodista, abogado y politólogo. Lo que pasa es que ahora viene menos que este servidor. Rolando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, y vamos a ver a qué llegamos. Esperamos de poderlos acompañar a ustedes dos, tanto a don Carlos como a usted, en el programa, y darles un buen aporte de lo que las enseñanzas de Costa Rica están impartiendo estos días. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos oyendo una voz joven que poco a poco se nos irá integrando en este proceso también. Para Tiro al Blanco les propongo un menú variado y ustedes deciden qué otros elementos le ponen. Primer elemento que propongo, repito, estos son lucecitas en la pista, pueden apagarse o pueden hacerse más grandes. 1, el pago del marchamo, los casos que se llevaron a revisión, los que faltan de ser revisados, está pendiente que la Sala Constitucional resuelva algunas acciones. 2, la polémica sobre la presencia de la gripe H1N1. Ha habido denuncias de que se manejó mal, que es mucho mal de lo que se ha dicho, aclaraciones de que viene en descenso y un planteamiento en la Asamblea Legislativa para abrir una comisión investigadora. Luis Guillermo Solís reivindica en cadena de televisión anoche que la prioridad para este año es proyectos fiscales e impuestos. Hoy tiene reunión con la fracción de la Unidad Social Cristiana, de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Los resultados a este momento no los conozco, voy a profundizar
a ver si encuentro algunos elementos en redes. Hice votos porque fuera exitosa, por el bien de la fracción, de la Asamblea Legislativa, del gobierno y de Costa Rica. 4, se abre una intensa polémica por la decisión del ICE de no renovar contratos a 237 funcionarios temporales. Hablan en el Frente Amplio de 237 despidos, igual hablan los sindicatos del ICE. En realidad no es personal permanente, sino personal por contrato para horas determinadas. ¿Está bien o no está bien? Ahí le propongo, para que usted nos acompañe, por el 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que usted nos ilustre con su criterio, con su punto de vista, con su ortiga en este ejercicio de democracia mediática. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Empezamos con Luis Roberto Rodríguez desde Barba. Bienvenido, don Luis Roberto. Gracias, don Rolando. Muy buenas noches para usted, para don Glenn, para toda su audiencia y por supuesto que este año venga, pero así, con una caganasta que hasta que se sale por los lados de salud. Porque teniendo salud el resto lo conseguimos, ¿cierto? Nos da usted una excelente noticia. Tiene usted a su diestra al Junior. Exactamente. Qué bueno. Al Junior he llamado, acabo de conversar con don Glenn, persona a quien admiramos enormemente, el Glencho Montero González. Eso suena como a Grinch. Glencho. Yo cariñosamente le digo, bueno, usted y don Glenn se llevaron el socollón del Morera ahora, a final de año, pero no importa, ese es tema aparte, ese no es el tema. Pero Marquito Ramírez salió ganancioso. Sí, ese socollón del Morera de usted. Yo quiero compartir con su hijo una definición y con su audiencia, por supuesto, con su audiencia, don Rolando. Una definición que la Organización Internacional del Trabajo tiene claramente definida, establecida y determinada. Para su hijo. Recuerde, muchacho, ahora que usted inicia estudios en ciencias de la comunicación, tenga presente esta definición. Ahí queda grabada. Competente. ¿Cuándo se dice que una persona es competente? Competente es aquella persona que es capaz de resolver su propio problema. Siempre se nos ha enseñado, instruido, educado en términos de que problema es algo negativo. No, muchacho. Usted que inicia estudios tiene un problema lindísimo. Su problema es un problema apasionante, emocionante, lindo, precioso. Graduarse, obtener y llegar a esa meta de ser un comunicador, un periodista. Ese es su problema, un problema apasionante. Espero que usted igual llegue a ser uno de los tantos profesionales en ciencias de la comunicación que ha tenido Costa Rica por años, como un competente total y absoluto. Que Dios me los bendiga y aquí vamos a estar ortigando y jodiendo un ratico de vez en cuando. Muy buenas noches y reitero, a su Junior, espero que usted llegue a ser un competente profesional de las ciencias de la comunicación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Luis Roberto. ¿Qué le parecen esos buenos deseos, don Rolando? Muchas gracias a don Luis Roberto. Vamos a hacer lo posible por llegar a formar parte de la ciencia de la comunicación de Costa Rica, y si uno le pone, no hay problema. Aquí el problema es, como usted lo dice, don Luis Roberto, llegar a graduarse. Vamos a resolver ese problema a como dé lugar y a ser una persona totalmente competente en el ámbito de la ciencia de la comunicación. Muchas gracias a Luis Roberto Rodríguez por el comentario del consejo. Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya, un abrazo a la distancia. Igualmente, Rolando, y a su hijo. Bueno, hay una cosa que me preocupa enormemente. Se insiste en la Asamblea Legislativa de la ley, del proyecto de ley, porque es proyecto,
de la extensión de dominio. Si bien es cierto, una ley de extensión de dominio puede traer muchas virtudes, con el sistema jurídico o el sistema judicial nuestro y la forma en que funciona nuestra Corte Suprema de Justicia, me parece que no. ¿Por qué razón? Para muestra un botón, ve el caso de la Teitelbaum, que le habían archivado el caso, un caso gravísimo de falsedad ideológica, y lo archivaron. Entonces, ¿qué puede suceder con el poder que da esa ley a un grupo y más a un grupo especial de la Corte para que le confisquen propiedades, confisquen dineros a una persona, la dejen en la calle y que vaya a pelear contra el sistema para demostrar que su patrimonio fue válido? Igual que el caso de Pascal, igual que otros casos que hay, y ya que la lista es cada vez más grande. Definitivamente, usted que está en la Asamblea, y es una voz que todos le ponen atención, tiene que pensarlo muy bien lo que van a hacer, porque no puede ser que la justicia sea injusta, porque en determinado momento, si los papeles se invierten para que la carga de la prueba le toque al indilgado o al investigado, y esa persona sin dinero para defenderse, definitivamente puede ser igual que en la Segunda Guerra Mundial, que a los alemanes aquí les confiscaron propiedades, les confiscaron dinero, les confiscaron todo y los pusieron en la cárcel en Estados Unidos sin haber hecho ningún delito. Es muy serio el papel que tienen ustedes. También igual que yo sé que esto está de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con usted en el aspecto de los impuestos. Si el país o ustedes en la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo, son 3 billones de déficit. La gente no tiene idea de la cantidad de plata que se sumarían a los 24 billones de colones que debemos, que serían al final del año 27 billones de colones de déficit fiscal, y que ya no subieron la tasa impositiva del 5.65 al 6.85. Definitivamente eso es toda la plata del mundo que nos va a restar la posibilidad de hacer casas a los pobres, de hacer mucho trabajo social, y lógicamente nosotros, el país, no está para esa tesitura. Yo soy de acuerdo, todo el mundo está, los que aquí en Guanacaste, los que pueden están pagando, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no hacemos las cosas correctamente, nos podemos desviar del camino, y definitivamente Costa Rica no se merece una ruina económica, y que incluso ustedes pueden terminar como sucedió cuando el tiempo de Carazo, con menos salario de que empezaron, porque todos, al haber una devaluación grave, todos vamos a perder. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias, don Jorge Arturo Fonseca, con su aporte. Les recuerdo, les propuse un tema marchamo, otro despidos en el ICE, o no renovación de contratos, gripe H1N1, la iniciativa de Luis Guillermo Solís de impulsar el plan fiscal, con él a la cabeza, empezando hoy con la fracción del PAC, u otros temas que ustedes quieran plantear. Esteban Cerdas, desde Poás, ha cortado don Esteban Cerdas. Vamos a ver, porque ya teníamos algún mensaje en Facebook. Nos dice Javier Víquez: buenas noches, Rolando, con todo gusto a las 9:30, feliz año lleno de grandes logros y metas en lo familiar y personal. Juan Carlos Herrera: que este sea mejor que el anterior, que también fue excelente y nos está informados y entretenidos. Luis Eduardo Vargas: Rolando, coménteme algo de fútbol, me imagino que se le perdió la sonrisa tanto a usted como a Robersi, porque es horrible cuando celebran un triunfo en la cancha del enemigo. ¿Qué hizo usted ese día? Imagínese usted cómo podía estar, perdió la liga y yo estaba internado con una piedra en el camino atravesada un 23 de diciembre, como que mala nota. En cambio, Marquito Ramírez estaba en una gozadota, y Glenn Montero, ni le digo, caiditico. Orlando Palma: salud Rolando, muchos éxitos al programa, de todos los seguidores de la Ortiga, gracias. Luis Daniel Ureña: es difícil aprobar más impuestos y no tiene credibilidad
en qué se va a invertir y con la eficiencia para invertirla. Juan Carlos Herrera, excelente en primera fila. Orlando Palma, un saludo. Ok. Estamos por ahí. Vamos a escuchar a don Andrés Guzmán desde San Pedro y después pasamos a una pausa para volver. Tenemos, además de don Andrés, otra llamada. Compartimos las dos y vamos a pausa. Don Andrés, adelante. Sí, buenas, ¿cómo está? Bien, adelante, por favor. Don Rolando, tres cosas. Yo sé que en una me van a responder como diputado que el país se paraliza, pero cuando el viceministro de Hacienda en una cadena nacional dijo que no se puede recortar el gasto, porque más o menos 90% del gasto es constitucional, entonces no se podía recortar. Pero resulta que también es constitucional que no se puede pedir deuda para hacer transferencias, para pagar salarios, y vemos 2.5 billones en el gasto. No se puede endeudar según la Constitución, según entiendo, para ese tipo de cosas. Yo sé que me van a decir que entonces se paraliza el país, pero el daño a largo plazo puede ser irreversible. Porque además, tengo entendido que con este plan fiscal lo que vamos a hacer es parar deuda y pagar los salarios que hay. Entonces yo no veo dónde están los impuestos, como dice el presidente, para hacer puentes, hacer calles, hacer esto. O sea, no hay una claridad en eso. Entonces eso es lo que verdaderamente preocupa. Y yo quisiera que usted como diputado, yo respeto mucho que me diga, o sea, por qué sí se puede el gasto y por qué no se puede recortar el gasto, que es constitucional, y sí se puede pagar salarios y todo eso. Gracias. Muchas gracias por su llamada y su comentario. Ahorita le contesto a don Andrés, vamos a oír a don Esteban Cerdas, que se nos había cortado la llamada. Adelante, don Esteban. Buenas noches, don Rolando, a todos ustedes en cabina y pues a todos los radioescuchas. Las felicidades a su hijo. Bienvenido al mundo de la comunicación. Ahí nos estaremos encontrando en algún momento probablemente. Pues dos cositas para iniciar con Ortiga este inicio de año. Número uno, yo voy a apostar también al tema del llamado que hizo anoche el presidente de la República y pues la pregunta más concreta para usted, don Rolando, como diputado, ¿qué posición va a tomar el Partido de Liberación Nacional en el llamado que hace a ese diálogo con las diferentes fracciones y con los diputados en general? Y la segunda, y esta ya es una Ortiga pues para bautizar de alguna forma también a su hijo, y es pues que nos cuente acerca de también, ¿por qué no?, el color político, si es que lo tiene, y pues bienvenido, y esta yo creo que es la primera Ortiga directamente para él. Buenas noches. Buenas noches, don Esteban, muchas gracias. Debo contarles que Rolando efectivamente es un hijo de mi corazón. Él es mi nieto mayor y mi hijo menor. Es el hijo de mi hija Sofía. Entonces nos une un vínculo profundo, intenso, íntimo, de una gran cercanía, y es parte de la construcción que vamos desarrollando en este mundo de la interacción familiar y social. Entonces disfruto mucho que haya tomado una decisión en rumbo a su formación universitaria. Yo tengo la convicción de que la universidad es como tantas carreteras que uno aborda, donde ojalá llegue al destino previsto, pero igual tiene radiales, tiene intersecciones. Entonces estos son esfuerzos de crecimiento del ser humano que algunos tenemos el privilegio de pasar, otras personas no llegan a alcanzarlos. Quedó una pregunta antes de que yo hable de dos que me hicieron a mí, Rolando. Es muy difícil decir que esta no tengo color político, ya que desde que nací en cuna de política. He vivido la política desde el momento en que nací. Nací en un año donde la política estaba muy fuerte. ¿Que si tengo un color? Pues sí, soy liberacionista de nacimiento, nací en cuna liberacionista. He crecido con abuelo, abuela, madre, liberacionistas totalmente, donde mi abuelo y mi abuela son grandes dirigentes del partido. Han
dado gran aporte al partido, entonces sí tengo un color político, es verde y blanco, soy perico, feliz, y vamos a sacar la universidad y a ver qué nos depara el camino más adelante. Muy bien, dos preguntas me hacen. Don Andrés Guzmán, el tema de ingreso y gasto versus normas constitucionales. En realidad, esa regulación está en una ley de presupuestos públicos. No se aplica estrictamente. El día que se aplique, se para la administración pública. Esencialmente lo que me están planteando es, bueno, si esto es el ingreso, esto debe ser el gasto. Muy, muy difícil, por no decir que imposible, que un país llegue a hacer eso. Entonces, si esto es el ingreso, se permite que haya un déficit. Y el déficit puede crecer con cierta razonabilidad. Cuando alcanza los niveles del de Costa Rica, que puede andar ya por aquí, eso se acerca a un punto crítico que se torna inmanejable. Por eso técnicamente se ha dicho, y lo comparto, primero hay que contener el gasto, o sea, frenarlo y bajarlo, y después aumentar los ingresos para que esto se compense. Difícilmente va a encajar, pero si hay menos deuda, menos gasto, más ingresos, el país se va nivelando, igual que en su casa. Usted recibe 1.000 colones, puede ser que gaste 1.250 colones. Que por acá un crédito en una tienda, que en el supermercado, que en el colegio, en la universidad, eso usted lo puede manejar acomodando los ingresos y programando los pagos. Pero cuando usted supera un número en el gasto distinto del ingreso, a usted se le descalabra la economía. Yo tengo la posición de que no votaré ningún impuesto si no hay una reducción del gasto en proyectos concretos. Y les cito, número 1, pensiones. Hay que reducir el tope, hay que contraerlo para que no haya pensiones excesivamente altas, como aparecieron unas de exdiputados. Hay que ordenar el sistema de pensiones de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Tenemos 3 proyectos de ley y todos están dirigidos a contener ese gasto. Hay que establecer un criterio en ley de empleo público, porque el país no puede seguir esa cadena de crecimiento indexado y acelerado por vía de anualidades y de pluses salariales cuando no hay una productividad correspondiente. Ahí menciono 2 cosas, podríamos hablar de otras en algún momento. Y a la par, Esteban Cerdas me pregunta qué opino del diálogo con el presidente de la República. Don Esteban, le voy a hablar sin ninguna modestia. Quien planteó el 17 de diciembre en un discurso en la Asamblea Legislativa, el último del año pasado, antes de que lo dijera el presidente de la República, que debía abrir un canal de diálogo con todas las fracciones y con los partidos políticos, fue este servidor. Hoy dije en el plenario que daba gracias de que el presidente hubiera aceptado mi propuesta. Nunca va a decir que es la mía, ni me interesa que lo diga, me interesa que siga ese camino. Hoy tenía reunión con el PAC y seguirá con otras fracciones. En algún momento hablará con la más grande fracción, que es la de Liberación. No por eso la todopoderosa. En la Asamblea Legislativa no hay ni fracciones débiles ni fracciones súper fuertes. Hay fracciones parlamentarias y la interacción lleva a construir decisiones. El presidente de la República da un paso en el sentido correcto. Si llega a darse un diálogo, si llega a darse una agenda, si llegan a darse piedras fundacionales para concretar un acuerdo nacional, debemos estar ahí. Si no, se mostrará a las claras que el gobierno agotó todas sus potencialidades políticas, que son las más grandes que haya tenido un gobernante en la historia de Costa Rica de los últimos 60, 65 años. Entonces mi posición es sí al diálogo, sí al liderazgo del presidente Solís, no a los impuestos hasta que no se demuestre que el gasto no solo se contiene, sino que se reduce. Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos, amigas y amigos, estamos en la hora que Ortiga. Parece que hay temas que nunca pasan de moda. Entonces, nos escriben en Twitter y oigan ustedes. Dice Cabreado: presento la siguiente petición, que don Rolando se refiera al gran triunfo morado en cancha manuda y de paso felicitarnos. Bueno, yo creo que ya lo hice, pero con todo gusto va también la felicitación, que era la parte que me faltaba. Realmente eso de perder en la casa no suena nada bonito y se siente mucho peor, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren. Bueno, aquí están los dos moraditos, ya tenemos, ya se nos llenó la cabina, qué raro, ¿verdad? Glenn, cómo estaban de calladitos hace muy poco tiempo. Pero bueno, está bien, no hay duda de que fue, no uno, dos excelentes triunfos, ¿verdad? Así es que ahí no hay discusión al respecto. Oiga, Esteban Cerdas, para aclarar, Rolando, no pregunté sobre su posición sobre el llamado al diálogo, pregunté sobre la de su fracción. No le veo problema, me parece que ahí no lo hemos discutido internamente, pero en Liberación Nacional hay una posición histórica. El diálogo es parte de nuestro ADN y ayudarle a los gobiernos también. Entonces, creo que si en algún momento se nos pide participar en una conversación, lo haremos. ¿Cuál sea la agenda? ¿Qué resulte? No sé, porque en abril del 2014 le presentamos al presidente de la República una agenda nacional. Y en enero del 2016 todavía no tenemos respuesta. Entonces, tengo algún escepticismo, pero aún así lo veo con esperanza. Andrewich 13, ¿qué es lo que el FA no entiende por trabajadores ocasionales? Se acabó la vacancia bajo la cual fueron contratados. Bye bye, adiós. Se refiere al tema del ICE. Galimatías, y si bajamos los impuestos para incentivar la economía, ya vengo, voy por mi cajita blanca, dice. Esa es una tesis libertaria, que bajando impuestos las economías se activan. Creo que esa tesis es pertinente en países que no tienen el nivel de inversión social que tiene Costa Rica. Nosotros somos un país altísimamente solidario y eso hace diferencia. Déjenme ver si hay algo más por acá. Observando el 2016, la incapacidad del MOP para atender problemas graves como la platina, circunvalación y el Juan Pablo II tiene a Costa Rica en coma vial. Andrew Beach dice, ya voy con las llamadas, el cuentacuentos se fue otra vez de viaje para aprender a contar chistes un poco más graciosos del comediante, solo cuentos. Ahí sí me quedé ortigado. Halcón Nocturno, evadir impuestos es un robo al Estado y lo que hace Hacienda con ese marchamo es un robo al pueblo. El tema del marchamo me parece que está bien planteado. Ya terminamos con Twitter por ahora. Nos vamos con Cristian Fernández desde San José y Adolfo Campos desde Liberia. Adelante, don Cristian. Bueno, don Rolando, primero que nada decirle feliz año y que esté bien de salud y toda Muchas su familia. Le deseo lo mejor. Igualmente. Muchas gracias. Quería acotar o comentar ahora lo que hablan de los empleados públicos. Yo no sé por qué siempre los atacan. Les voy a decir algo brevemente. Yo soy una persona que mi papá fue juez, trabajador de construcción. En algún momento yo pensaba, como muchas personas, que los empleados públicos no trabajaban. Gracias a Dios, a los más o menos 25 años logré entrar a una institución pública y pude beneficiarme de todos esos convenciones colectivas que tienen, que la verdad no son muchas. Yo soy trabajador de la caja y le voy a decir una cosa, así como trabaja un peón de construcción, así se trabaja también en una institución pública. Sí le reconozco que a veces el nivel de productividad no se da, pero déjeme decirle que a veces el nivel de productividad no se da sencillamente porque las personas que tienen la oportunidad de hacer que nosotros trabajemos bien y que nos den los recursos, no nos las dan, y esos son los políticos. Porque le voy a decir otra cosa, brevemente. ¿Cómo es posible que pasó el gobierno de Oscar Arias, el gobierno de Laura Chinchilla,
y este gobierno lleva por más de medio año, no sé, y no han podido arreglar un condenado puente. Yo sé que a veces, y no quiero faltar el respeto, pero a veces siento que se vuelven populistas, porque si ustedes hablan de empleados públicos, la gente los va a brincar, así como la gente va a brincar cuando se habla de políticos corruptos. Entonces a veces hay que mencionar bien las cosas, porque a veces no es que el empleado es malo, o que los beneficios son malos, no, a veces no es eso. Sí hay cosas muy excesivas, pero las personas que pueden tomar las decisiones y a las personas que votamos para que tomen las decisiones para arreglar esas cosas son ustedes. Y más las personas de la Asamblea Legislativa, que son las que tienen que crear las leyes, y no las crean, y todos ellos usan eso para hacer medidas populistas, para decir, sí, los empleados públicos, que los sindicatos, que, bueno, infinidad de cosas. Buenas noches. Buenas noches a don Cristian Fernández, muchas gracias por su aporte, me parece que es un punto de vista elaborado, con sustancia y ortigoso. Debo decirle algo, en mi caso yo no tengo bronca con los empleados públicos. He sido empleado público de carrera, sé de los miles de personas que hay que cumplen a cabalidad con su labor. Y también sé de los centenares de vagabundos y vagabundas y corruptos que hay en la administración pública, pero son una minoría. Lo que pasa es que para que haya un corrupto en la administración pública, rara vez no se necesita que haya un corrupto en el sector privado, entonces es un ir y venir que nos hace daño a todos. Y cuando señalo en el sector público, señalo con mucho más dureza a las jefaturas. Es extraño que un funcionario medio o de base no rinda cuando hay una jefatura que se arrolla las mangas y empapa la camiseta, pero es muy fácil que se desborde la energía negativa entre el personal cuando las jefaturas no tienen compromiso, vocación y entrega. Entonces el señalamiento suyo yo lo acepto en general para la clase no política, sino la clase dirigente del sector público, donde hay políticos y hay no políticos, que son permisivos. Y el tema de los pluses, pues yo sería feliz si todo Costa Rica tuviera pluses, pero si la economía no da, ni modo. Hay que nivelar esas aguas antes que nos quedemos o todos en sequía o todos ahogados. Don Adolfo Campos, desde Liberia. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, don Adolfo. Don Rolando, que tenga bendiciones usted y su cachorro, me alegra mucho que estén ahí. Amén. Y es cierto que usted es una persona que le gusta mucho el diálogo, y eso es importantísimo, y le da la oportunidad a la opinión pública. Quiero decir tres cositas rápidamente, don Rolando. El irrespeto y la impunidad de los conductores borrachos se pueden arreglar un poquito con un caso parecido que hay en México que se llama el Torito. El borracho que agarren haciendo esas tragedias que están haciendo, antes de eso, con solo que le quiten el cárcel 6 días, que es lo que pasa en el Torito, en el DF, viera cómo la gente se cura de eso. En segundo lugar, don Rolando, quiero pedirle de todo corazón que usted, yo sé que el proyecto está por ahí, pero que usted lo tome con los tacos de frente. El 15% de los aumentos de los alquileres es una injusticia eso, le están quitando la plata al de abajo para dárselo al de arriba. Y el gobierno podría verlo desde otro punto de vista, que está gastando muchísima plata en alquileres. El gobierno debería ser el primero, por el lado económico, que debería tratar de que eso se quite, porque se está metiendo en autogol, eso bajaría los gastos. Y en tercer lugar, como la canción de los dandis, por fin el CEN va a llegar mañana a San Joaquín de Flores. Pues yo quiero pedirle a los señores del CEN, que lo están haciendo muy bien, que no dejen el CEN ahí en la iglesia, en la plaza, sino que caminen 500 metros, que señalen más, para que la gente tenga acceso a la ciudad judicial. Ahí hay un montón de empleados, está el archivo judicial que tiene muchas visitas, está la morgue. Bueno, hay un gran movimiento que podría hacer para que de una vez por todas se ponga ese CEN por lo menos una hora a San José, que sería un llenazo como lo fue hace 6 meses. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a don Adolfo Campos, muchas gracias por su intervención. Viera usted cómo me hace la boca agua con eso del tren, porque estamos en enero del 2016 y en diciembre del 2014 debió llegar el tren a Alajuela. Claro, ya ahora está más cerquita
esperemos que de a poquitos llegue a la ciudad judicial y siga hasta Río Segundo y termine llegando a Alajuela, como estaba previsto y todavía no se ha concretado, pero me parece que eso es una buena noticia. Hoy no la mencioné porque al rato uno se vuelve medio tomista. Tomista es quien tiene la actitud de Santo Tomás de Aquino, que decía ver para creer. Él tuvo que meter los dedos en las llagas de Cristo. Entonces uno se vuelve en algunas cosas escéptico. Esperemos que el tren llegue a Flores y lo celebraremos juntos. Dicen en Facebook, ya para ir zarpando, a ver, no, me mandan una serie de mensajes, pero me mandan los mensajes con archivos. Y quiero decirle a Christopher Padilla, que me manda el proyecto para concretar el Instituto Nacional de Infraestructura, y después me manda otro documento que dice: Presidencia aboga por transformar la ICE en Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, y aquí manda a decir que el ICE es lo mejor, Sistema Costarricense de Información Jurídica, algo sobre el Código Municipal. Quiero decirle que por la dinámica del programa para mí es muy difícil abrir archivos y comentar archivos, entonces si me mandan las ideas concretas, con mucho gusto las comparto. Ustedes han notado que en este programa hay 0 restricciones, entonces para tenerlo presente. Nos dicen que el PANI atendió 40.300 llamadas por agresión y abuso contra menores de edad en el 2015. Imagínense ustedes qué cifra más escalofriante, ¿no? La fracción del PAC acordó apoyar la reforma fiscal que impulsa Casa Presidencial. Otón Solís y Víctor Morales no asistieron a cita con el presidente. Es que, vean qué complicado. Vean qué complicado, amigas y amigos, oyentes y televidentes. No asisten 2 diputados. Uno, miembro de la Comisión de Hacendarios, y el otro, el economista más prominente del PAC en los últimos años, desde su fundación. Difícil, muy difícil crear la interacción, pero en fin, si 11 de 13 ya dijeron que están de acuerdo, pues ya ahí el gobierno tiene una base de la que carecía hasta hoy. Edimen, feliz año Rolando y amigos, igualmente, que Dios le colme de bendiciones. Bueno, amigas, amigos, vamos cerrando nuestro programa de esta noche. Le agradecemos a Dios, le agradecemos a esta empresa y a ustedes por acompañarnos, por permitirnos este regreso a este disfrute. Espero que podamos sintonizarnos en YouTube, como normalmente venía ocurriendo con nuestros programas, que podamos disfrutar con los nuevos acontecimientos del año y que esta ventana de democracia mediática siga siendo de ustedes. Carlos Monge, Canal 2, Glen Montero, Marco Ramírez en Radio Monumental, Ricardo González, Mari Carmen Pozo, Carlos Roversi, Rolando González, desde la hora que Ortiga y desde el punto de vigilancia de nuestra puerta de ingreso. Víctor también le saluda, porque hoy vino a hacerse barra con Marquito, porque son los 2 moraditos, los únicos moraditos que nos quedan aquí en los mundos de la hora que Ortiga. Nos vamos, amigas y amigos, que tengan un feliz descanso. Mañana volveremos a ortigar, Dios mediante.